Hola, bienvenidos a Señor Inspector. Hoy jueves 21 de mayo. Vamos a empezar con un resumen de noticias preparado por el señor Jorge Esper, a quien debo expresar el agradecimiento por esa colaboración con el contenido informativo aquí en Señor Inspector. Si ustedes quieren, también pueden seguir la página de Jorge en Orba TV, página de Facebook, y su espacio de noticias de primera mano, que lo hace junto al caballero Alex Vargas, dos grandes personajes, dos grandes colegas que están informando todo lo que en los medios tradicionales no se dice y que se lo puede informar aquí a través de las plataformas de internet. Por ahora, revisemos el por qué varios buses fueron detenidos por la autoridad de tránsito municipal en la ciudad de Guayaquil. Esto porque parece ser que es muy difícil cumplir las normas de bioseguridad. Y otro caso de dos sujetos detenidos acusados de la muerte de un estudiante de medicina. Se pararon desde temprano en toda la avenida Rodríguez Monín del suroeste de Guayaquil para comenzar los controles de medida de bioseguridad en los buses autorizados para las rutas de la reactivación. Esta vez el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Andrés Roche, subió a cada unidad para comprobar el estado de las mismas. El transportista al quien le hemos dado amonio cuaternario tiene que desinfectar sus unidades. Para eso la ATM les ha dado el producto. Ellos tienen que aplicarlo. La ciudadanía tiene que adaptarse. Tiene que entender que no puede subir si no tiene la mascarilla. La disposición del recorrido de buses se dio una semana antes del cambio de luz roja a amarilla en Guayaquil. Y ahora son 54 líneas las que recogen pasajeros en las diferentes paradas de la urbe porteña. Pero la disposición es que solo vayan sentados. Algunos critican la falta de distanciamiento social en el interior del bus, cuando en la parada existen tantas restricciones. Usted ve que hay una alta afluencia de buses en horas de la mañana. Usted está siendo testigo de eso. Y ve que van solo sentados. Es decir, estamos cumpliendo la norma del distanciamiento que asegura salud. Pero también a su vez tratamos y vamos mejorando en el sentido de que tengan los usuarios menos espera en lo posible. Las personas están conformes. Yo le hemos pedido a ellos inclusive que no permitan que el conductor lleve personas de pie, que no permitan que el conductor deje subir pasajeros con los protocolos que tienen que cumplirse de bioseguridad. En total fueron 5 conductores citados por no acatar la disposición de la autoridad de tránsito y poner en riesgo la salud de los pasajeros. El jefe de operaciones de la ATM sostiene que este tipo de operativos serán permanentes en la ciudad. Nada calma el dolor de la familia Mena tras la repentina muerte de Leonardo Sebastián Mena Pita, de 25 años, el pasado martes, de forma violenta. Junto a dos amigos se tomaba unos tragos en su departamento, en el segundo piso de este edificio de la Ciudadela La Garzota, cuando empezó una discusión. Y los supuestos amigos lo lanzaron por la ventana. Uno le echa la culpa al otro. Uno de los vecinos no le dejó salir. Cuando él se quería huir, estaban en la huida los dos. El uno tenía una manopla, me vas a hacer el aeropuerto, queriendo recuperar. Entonces ese joven ya había llamado a la policía y tenía esa puerta ahí cerrada. Inmediatamente llegó la policía, logrando la captura de los implicados, a quienes se les encontró varias evidencias. El padre de Leonardo asegura que todo fue por robarle, pues los había citado para mostrarle la mercadería que había traído del exterior. En la audiencia de formulación de cargos, solo a uno de los dos sospechosos le dictaron prisión preventiva, lo que provocó el rechazo de los deudos. Amigos y demás familiares acuden hasta su vivienda para darle el último adiós. Todos piden que se haga justicia. Hoy le vamos a dar cabida al tema de las denuncias de los ciudadanos, las quejas, porque parece ser que el Corona Time o el tiempo del coronavirus ha sido aprovechado por algunas empresas para elevar la tarifa o el costo por sus servicios, a pesar de que las autoridades advirtieron de que tenían que tener un poquito de flexibilidad, paciencia para el pago de los usuarios, sobre todo en los servicios básicos. Los servicios básicos no pueden ser interrumpidos precisamente por las condiciones sanitarias en las que se encuentra nuestro país. Y aunque no han sido suspendidos, y no es eso lo que me va a contar Roberto Morla, mi invitado en este momento, que ustedes ya lo ven allí en pantalla, es un incremento inusual, algo que le llamó la atención, no es lo que paga habitualmente. Roberto, bienvenido, explíquenos qué es lo que pasa. Recibió la planilla y se llevó una sorpresa. Así es, Cristian. Buenas noches. Realmente, cuando llegó la última planilla de Amagua, sí me
sorprendió el costo del consumo. Entonces, haciendo referencia con los metros cúbicos del mes anterior, había un incremento de 17 metros cúbicos que estaba consumiendo hasta el mes anterior, y en esta planilla pues salieron 29 metros cúbicos, que es el valor de la planilla por $41 cuando yo venía pagando alrededor de 20 o 25 dólares. Yo dije, o sea, sí me extrañó, pero inicialmente, bueno, la verdad es que no le di como que la importancia de vida. Dije, bueno, seguramente he consumido este metraje, ¿no? Es lo que yo imaginé. Pero luego, sí, al transcurrir de los días, sí me llegó y llegaba en los estados de varias personas, esos estados, esos avisos que ponen, indicando pues que el incremento de las planillas en el agua. Entonces ya me doy cuenta que no fue un caso aislado, digamos, ¿no? Sino que ya éramos algunas personas. Lo cual yo hice fue hacer captura a esa propaganda, digamos, o a esta cuestión, y también la publiqué en mis estados. Y a raíz de eso, varias personas estuvieron haciendo eco de esa imagen, de que protestemos porque estamos con este tema de la planilla de agua, con el gasto muy elevado. Nuevamente digo, y ahí fue que yo ya le puse como que mayor atención al tema. Comencé a ver el histórico del consumo de los metros cúbicos y siempre he estado entre 15, 16, 19 a lo mucho, 19 metros cúbicos. A ver, Roberto, estimado Roberto, pero hay un razonamiento que obligatoriamente hay que hacer, ¿no? Existe este periodo de cuarentena en el cual las familias han estado la mayor parte del tiempo en casa. No sé específicamente, no conozco el caso de tu familia, pero entiendo que al estar más tiempo en casa, seguramente pues más agua se consume para todo, para el uso del servicio higiénico, para el uso de la ducha, para las necesidades en general. ¿Hiciste una consideración de la posibilidad de que ese consumo se haya incrementado como para poder justificar el valor diferente que vino en la planilla? Exactamente, yo por eso hacía la reflexión de que nosotros aquí en casa somos 4 personas. En realidad ya todos somos adultos porque es mi esposa y yo, y nosotros tenemos 2 hijos. Mi hija mayor tiene 23 años y mi hijo, el más chico, pues tiene 17 años, ya todos son adolescentes, mi hija ya mismo es profesional. Y realmente aquí en casa nosotros, hasta en este tiempo de cuarentena, hemos pasado 3 personas. Porque mi hija pues va a cuidar a su abuelito, que vivimos aquí patio con patio, ¿no? Entonces ella realmente no pasa aquí. Entonces sí me parecía, o sea, haciendo la reflexión, bueno, hemos pasado todo el tiempo aquí, pero ya llevamos más de 2 meses en esto. Entonces, ¿cómo puede ser posible que de la primera planilla que me llega en este tiempo de 17 metros cúbicos, estando ya aquí las 24 horas, todo, a la siguiente planilla son 29 metros cúbicos? Es una locura. Son 12 metros cúbicos más, es una exageración. O sea, a mí no me parece que se ha bañado a cada rato. Claro, o sea, he limpiado mi casa, la casa del vecino. Ha llenado la piscina. ¿Tiene piscina, Roberto? No tengo piscina, ni de esas piscinas de plástico tengo, pues, lavacaras nomás tengo. O sea, ¿y quiénes son los autores de esta belleza? Dígame, ¿quiénes son los autores de este cálculo increíble? Los señores de Amagua. Los señores de Amagua. Entonces yo tampoco es que, si yo estoy aquí las 24 horas ahora, en ningún momento yo he visto que haya, como anteriormente, antes de toda esta emergencia que estamos viviendo por el COVID, pues sí venía pues la persona encargada del suministro, hacía la lectura, tomaba referencias, pero ni siquiera he visto. Esta es la primera sorpresa. Aquí está la planilla. Yo se la voy a enviar por correo, pero que usted tenga el detalle. Esta es la primera sorpresa. Yo no quiero saber ni siquiera qué es lo que va a pasar con la energía eléctrica, porque de la energía eléctrica ni siquiera llega a planilla. Entonces ya me imagino, porque también he escuchado de facturaciones exorbitantes. O sea, ya está preocupado con anticipación, Roberto. Cuando vio la planilla se cayó como condorito, plop, para atrás. Entonces con la planilla eléctrica queda desplumado.
Exactamente, mira, nosotros en tiempo de calor, tampoco es que tenemos tantos aires acondicionados, no tengo ni central de aire acondicionado. En tiempos de calor, lo máximo que yo he pagado de planilla de luz han sido 80, 90 dólares. En tiempo de calor que uno prende el aire, en la noche puede ir un poquito más. En un tiempo normal, ¿ya? Yo he estado pagando entre 40 y 50 dólares. Pero yo no sé ahora. Sí, seguramente me va a venir una planilla de mes de 300 dólares. Es una locura. Y al rato de la hora uno no sabe a quién dirigirse para reclamar. Eso le iba a preguntar. ¿Usted ha dirigido algún reclamo a los señores de Amagua? No he dirigido ningún, ni siquiera me he tomado la molestia de ver, porque aquí sí pone si tiene algún reclamo, porque lo que me van a decir primero es que pague. Ya, yo lo que estaba haciendo, tratando de ser también buen ciudadano. Yo no estoy saliendo todos los días ni nada de eso. Gracias a Dios, el trabajo que yo tengo, yo soy docente, me permite hacer teletrabajo. Comenzamos las clases el día de hoy. Entonces, eso está bien. Entonces, pero yo salgo una vez cada 15 días y cuando yo salgo aprovecho para pagar estas cosas. En el teléfono que pago 20, 25 dólares, entonces ahí aprovecho, pago. Pero ya, y la última planilla que pagué de agua fue, como te digo, 25 dólares, creo que fueron 26, no fue más. Ahora sí, como usted dice, me quedé como condorito, me caigo para atrás con esta planilla de 41 dólares con 62. Bien, vamos a pedirles a los señores de Amagua, que espero vean este video, vean este programa y puedan dar una explicación, porque los ciudadanos, que son sus usuarios, sus consumidores, necesitan que se explique esto detalladamente. Si es que es real que la persona, la familia, consume más agua, pues que esté justificado y que se explique esos metros cúbicos de más, esos metros cúbicos que se han incrementado porque ahora pasan más tiempo en casa, cuánto realmente representan en dólares. Y si los usuarios no están conformes, hay que darles una solución y una justificación el por qué viene un valor superior, que nunca antes ha venido y que para una familia representa un golpe. Más aún ahora que se dice que se van a disminuir los ingresos. Imagínese usted ganar menos y tener que pagar más. Estamos definitivamente todos locos si es que eso es lo que se pretende hacer. Denuncie. Roberto, le quiero pedir un favor. Si usted conoce de moradores en su sector, familiares o amigos, contactos suyos en las redes, que tiene este tipo de problemas o que le preocupa, denúncielo aquí en Señor Inspector. Ahí aparece en pantalla el contacto de las redes sociales para que escriban por interno con su número de WhatsApp. Nosotros los contactamos y haremos la respectiva entrevista para denunciar este caso. No vamos a hacer ventana a la calle como hace muchos años hizo mi profesor de periodismo Kenneth Carrera, que otros colegas también respetables hicieron también ese segmento en algún medio de comunicación. Ya no es ventana, pues no estamos en la calle ni tenemos la mesa en la esquina, pero tenemos la ventana electrónica, ¿no? de la videollamada para poder contactarlos y las plataformas de redes sociales. Síganme, @Inspector Arias en Twitter, Cristian Arias el Inspector en YouTube y en Facebook. Esperamos sus denuncias. Roberto, lo dejo en las palabras finales. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Bueno, yo voy a enviar un reclamo. O sea, yo voy a pagar la planilla igual, porque como yo lo que te iba a comentar... Voy a pagar, como dicen ahí, ¿no? Exactamente, o sea, la voy a pagar. Pero más allá de que me parezca insólito esto, por no poner otro calificativo, yo la voy a pagar por ser un buen ciudadano, porque realmente hay personas que ni siquiera pueden salir y esto va a colapsar peor la economía de la que ya está nuestra economía. O sea, no hay circulante, no hay nada. Yo tengo 2 reales, por lo menos voy a pagar esta planilla exorbitante, que no me parece muy injusto, porque yo tengo una cisterna, pero ni siquiera tengo tanque, ni siquiera tengo bomba. La cisterna está ahí. No es que la lleno, no es que el señor tiene cisterna. No, ya. Pero voy a pagar la planilla y con la planilla pagada, con el recibo, voy a mandar un correo electrónico aquí a las autoridades o a donde se pueda reclamar a los señores de Amagua. No me parece. Pague en señal de protesta. Es una manera responsable de hacerlo. El ejemplo que nos da Roberto Morla en este momento es tener la responsabilidad que cumplir con la obligación. Dice él, tiene la fortuna de tener un empleo, de tener sus ingresos, va a cumplir
va a pagar, pero espera que ustedes, señores de Amagua, le den una explicación. Como él, hay muchos otros casos de usuarios y ciudadanos que seguramente ya están contactándose con nosotros a través de nuestras cuentas, de nuestras redes. Por interno los vamos a atender y vamos a regresar con más reclamos. Ahora hago una pausa y volvemos con otro tema. Ahora es momento de hablar de otro tema que preocupa a muchos y es a la comunidad universitaria específicamente. Ya lo vemos ahí en la pantalla, está el ingeniero Omar Mejía, empresario y docente universitario, ¿no? Él nos va a hablar un poquito de este malestar. Cuando se escucha hablar a las autoridades de gobierno de una posible reducción del presupuesto para las universidades, eso repercute inevitablemente en la educación superior, en las generaciones que están pugnando por coronar una carrera universitaria. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia, ingeniero Mejía? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian? Como siempre, un gusto, un placer. Cada invitación tuya para mí es un lujo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Atendiendo a tu pregunta, sabemos que en la Constitución está blindado el tema de salud y educación y sinceramente que a la gran mayoría de docentes, de estudiantes, de autoridades, etcétera, nos tiene anonadados, nos tiene sorprendidos las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental. Y a pesar de que la Corte Constitucional ya emitió un fallo, ya indicó que no puede procederse a validar lo que quiere el ministro de Finanzas, se está aplicando dicha norma en la universidad. Están saliendo muchos docentes, hay estrategias que están enmarcando, tales como el número o la cantidad de estudiantes por paralelo, en vista a que físicamente no están, entonces no hay problema que en una aula virtual existan más allá de 40, 50, 60 estudiantes. Y eso hace que la cantidad de horas que pueda servir para un docente ocasional ya no existan. A esto agregarle que se le está cargando al docente con nombramiento 22, 24, 26 horas, llenando la canasta, por decirlo de otra forma, y eso hace que también existan menos horas para... A ver, si lo logro entender y si me equivoco, le agradezco que me corrija. Lo que entiendo es que se están armando cursos más grandes, ¿no? Grupos, sobre pretexto de que como en presencia virtual pueden estar conectadas muchísimas más personas que en un aula donde la presencia es física. Al hacer cursos de más integrantes, se disminuye el número de cursos y se necesitan menos maestros. Esto es una caída de hacha para los docentes por contrato. Es lo que alcanzo a comprender. Así es. Sabemos que las autoridades están tomando cartas en el asunto, están viendo la mejor manera para poder minimizar el impacto que podría ser fatal. Podría haber mucha gente ya despidiéndose en estos días. De una u otra forma, complementando cómo. Te explico un poco. La academia no es solo cuando un profesor entra a un aula de clase. Eso es lo que se pensaba en el Ecuador hasta hace poco. La academia va mucho más allá. Empieza desde el deseo del docente por transmitir un conocimiento útil y aplicable, siguiendo por metodologías, técnicas diversas para llegar a ese estudiante, ya que todos no pueden absorber ese conocimiento de la misma forma. Palabras más, palabras menos. El docente investiga, el docente se actualiza, el docente en una clase establece conocimiento y experiencia, pero la clase no solamente puede ser física, no solamente puede ser virtual, tiene muchas otras maneras de hacerlo. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Si esto se hubiese empezado a hacer ya hace 10, 15 años, quizás no hubiera problemas, quizás tengamos
aulas de clase de 80, 100 personas, como existen en Estados Unidos, Canadá, en muchos países de Europa, donde el docente da una charla magistral y lo que no hace otra cosa que enviarle al estudiante a completar esa clase, investigándolo. Y en la próxima, la retroalimentación, el famoso feedback, y es una belleza. Pero en Ecuador los profesores todavía van con el conocimiento de la clase, sin el desborde de la imaginación, y con lo tradicional del asunto. Sabemos que no queda otra, el profesor tendrá que fajársela, pero este semestre va a ser como una prueba, o va a ser algo como, vaya, no sé cómo decirlo de forma técnica, pero no va a tener esa calidad, porque no hubo una previa. Claro, no estamos hablando de que la pandemia nosotros sabíamos que iba a llegar, pero sí sabíamos que la era digital estaba pisándonos los talones desde hace rato. Entonces, al hacer que la educación sea digital y al hacer que los estudiantes que en clase todavía se resisten a entender ciertas situaciones, a poner 40, 50, 60, así sea virtual el asunto, un profesor que no maneja la charla magistral y otros componentes más, el destino o el resultado final de este semestre en cuanto a la captación de conocimientos y la futura aplicación del mismo va a tener un rumbo medio no deseado. Complicado, incierto, podríamos decirlo así. Ingeniero, yo tengo una pregunta en este momento, viene a mi mente y es específica. Nuestra comunidad universitaria, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, en nuestra universidad, y cuando digo nuestra estamos hablando de la Universidad de Guayaquil, que es la universidad más grande de la ciudad del país, donde concurren la mayoría de jóvenes bachilleres en busca de alcanzar un título universitario. ¿Está lista para entrar al mundo digital? ¿Estamos nosotros como sociedad listos para considerarnos ciudadanos digitales? ¿Nuestros maestros dominan el manejo de las aplicaciones digitales? Me pregunto todo esto porque se dice muy fácil, las clases se reanudan online, las clases serán virtuales. Alguien me explicó una diferencia entre una clase online y una clase virtual. Online es que usted la deja colgada, publicada, el estudiante entra y revisa cuando quiera, de mañana, de tarde, de noche, mañana, pasado mañana. Virtual es que debemos coincidir, como estamos usted y yo en este momento, en una reunión, en un ambiente virtual a la misma hora, y mientras usted emite su contenido de su clase, yo puedo opinar, puedo preguntar y hay una interacción. Eso es virtual. Online es que está ahí publicado como un video de YouTube, el cual yo puedo abrir y revisar cuando yo quiera. ¿Está lista nuestra comunidad, nuestros jóvenes, nuestros profesores están listos para ese mundo digital? Gracias por la pregunta, y antes de respondértela me olvidaba de algo. Quizás me perdí en la anterior respuesta. Cuando decía que las autoridades están viendo la forma de minimizar el impacto, ¿a qué me refería? La academia actual o la universidad como academia no solamente es cuando el profesor entra a un aula de clase, sea física o sea virtual. Aparte de aquello, el profesor necesita investigar. Aparte de eso, el profesor necesita hacer proyectos de vinculación. Aparte de aquello, el profesor necesita tener un tiempo para la creación. Entonces, todos esos componentes que se llaman criterios, que se hace, con el cual evalúa y acredita las universidades, que son de categorías, etcétera, hacen que el docente complete una carga horaria, medio tiempo, tiempo completo, de tal forma que el profesor de tiempo completo, que significan 40 horas, 8 por día, no esté las 8 horas en clase. De las 40 horas, esté máximo 24 o 26, que ahora lo están disponiendo. ¿El resto qué hace? Prepara clase, investiga, se actualiza, realiza proyectos de vinculación, está más inmerso en el enlace academia-sociedad. Pero eso es lo que podríamos perder, entiendo que eso es lo que podríamos perder si a ese profesor se le recarga
las horas clase, entonces estaríamos sacrificando el tiempo que aquel docente dedicaba a investigar y actualizar conocimientos en perjuicio de los estudiantes que van a tener que recibir quizás una información repetida, no actualizada, porque ese profesor ya no puede dedicar su tiempo a esa labor investigativa. Retrocedemos. Esa es la palabra. Retrocedemos. Y aquí va el enlace con mi respuesta a la pregunta que atañe. Si el profesor, o más vale, si la sociedad piensa que es fácil dar una clase virtual, no se imagina qué es dar una clase presencial. Si estamos frente a un estudiante, existe una retroalimentación constante. Está el profesor in situ. Si está un profesor lejano, es decir, físicamente no, estamos hablando de una entrevista como la de ahora, necesariamente el estudiante debió haber venido leyendo, debió haber, o por lo menos un porcentaje, haber investigado, tener algún tipo de conocimiento para lo que diga el profesor se pueda entender, se pueda captar un cierto porcentaje. La gran diferencia en la metodología online con la metodología in situ es que ambos deben prepararse más. No solo es un chat amigable donde yo le pregunto al estudiante cómo te ha ido el día de hoy. ¿Sabes qué? Cuéntame, ¿qué te parece la clase? Y me responde con una carita feliz o con el dedito hacia arriba y parece que todo está bien. Hablemos de mercados financieros. ¿Cómo está cotizando la acción de Coca-Cola en la bolsa? Y de repente el estudiante, como está en la computadora, puede armarlo, puede responderlo. Pero eso también es un proceso. ¿El proceso del qué? De los cimientos. El ecuatoriano, el andino, el latinoamericano no se prepara para algo. Y mucho menos para la clase. Nosotros siempre íbamos a la clase, ¿cómo? Con el cuaderno, con el lápiz, el bolígrafo, a ver qué es lo que escuchábamos. Pero nunca íbamos a discutir, nunca íbamos a debatir. Si nos decían que la A, o que la O es redonda, pues la O es redonda, sí, porque me lo dice él. No, es porque lo estoy viendo que es redonda, ¿sí? Pero de repente me dicen otra cosa, empiezo a debatirlo. No hay debate. Por eso es que en países como los nuestros, el profesor prácticamente es alguien que está en el establecimiento, pero no está donde debería estar. ¿Dónde debería estar? Como un asesor gubernamental, como un perito, como un experto en una rama. ¿Qué está pasando con la recaudación de impuestos ahora? Está cayendo. ¿Por qué está cayendo? Porque no hay consumo. Vamos a preguntarle a un profesor de tributación, de fiscalidad en alguna universidad X, ¿cómo puede mitigar? Entonces el profesor viene y se divierte. ¿Por qué se divierte? Porque la pasión de él son los tributos. Es buscar las estrategias de repente poder levantar, dar alternativas para poder levantar la recaudación. Sabe que usted me ha hecho acuerdo, y las personas que hemos tenido la fortuna de estar en la cátedra universitaria, en el caso mío como licenciado en comunicación social, daba una materia técnicas de expresión oral y escrita, ¿no? Allí enseñaba, por ejemplo, las técnicas para que puedan los estudiantes hacer una exposición. Y eso es tan importante porque una vez coronada la carrera y titulados, podrían ser los mejores auditores, podrían ser los mejores ingenieros, tener el mejor proyecto, pero si no lo saben exponer para los socios inversionistas, no convencen a nadie y pierden el negocio de su vida. Eso, de esa forma, les vendía yo la idea, ¿no?, a los estudiantes para que le tomen interés a la materia. Y precisamente cuando revisábamos los conceptos y las técnicas, la forma de hacer una exposición, los recursos que usted puede utilizar, una diapositiva, un video, una dramatización, había quien tenía a la mano el Google y me discutía, ¿no? Y me decía, pero eso ya deja de ser exposición, eso ya es otra cosa. Entonces, lo que dice el ingeniero Omar Mejía en este momento es muy cierto. Hay la posibilidad de interactuar, no solo interactuar, discutir, contraponer opiniones. Y ahora también viene a mi memoria algunos periodistas que en el pasado, cuando un periodista participaba de un panel y se hablaba X tema de historia, usted podía saber realmente el background
de ese periodista que le hablaba del periodo presidencial del presidente Carlos Arroyo del Río, fue de tal año a tal año, pero ahora es facilito, pues. Ahora todo el mundo sabe todo, porque aquí tengo la pollita, tengo la laptop, abro Google y veo todos los periodos presidenciales y yo pues respondo lo que yo quiera, como que fuera un estadígrafo y un conocedor de todas las estadísticas y fechas históricas y demás información. Por una parte creo yo que si bien es cierto lo que dice usted, da la oportunidad de que el ambiente virtual enriquezca las posibilidades de discusión tanto para el docente como para el estudiante, podríamos prestarnos a un engaño. Y lo planteo así, para que usted me corrija si yo estoy equivocado. Podríamos estarnos engañando en el caso de los padres de familia, aunque yo sé que los estudiantes de universidad pues ya no dependen del padre de familia, son adultos, pero en casa hay una familia, hay un papá, una mamá que está preocupado y dice, bueno, mi hijo va a la universidad, está estudiando para ser ingeniero. ¿Está estudiando realmente? ¿O nos estamos engañando? Porque se encierra ahí en el cuarto y está en clase, online. Pero la otra generación, papá, mamá, que no entiende mucho de esta tecnología, tiene la incertidumbre de saber si esa clase va a ser fructífera o no. Entonces, aunque parezca repetitivo, ingeniero, nuevamente, vamos a obtener resultados reales de esta llamada clase online, o es que nos estamos engañando, autoengañando y creyendo que los jóvenes se van a estar estudiando y, como dice usted, vamos a sufrir un retroceso. ¿Qué es lo que realmente va a pasar? Bueno, primero estamos obligados a hacerlo por la pandemia, no hay otra alternativa. Segundo, llámese como se llame, va a ser un plan piloto a la fuerza, un experimento. ¿Que estamos preparados? No estamos preparados. ¿Que debimos haber estado preparados? Pero por supuesto que sí. ¿Pero por qué no lo hicimos? Porque sencillamente cuando un profesor quería tener una tutoría, sea para una tesis, o sea para un trabajo de grado, o un proyecto de cualquier semestre en general, pero una clase de forma virtual, los coordinadores o personas que quizás no entendían de estas cosas, decían, no, eso no se puede. Y a mí me ha tocado muchas veces en diferentes universidades. No, eso no debe ser así. Cuando de repente en la planificación se establecía charlas magistrales, conferencias magistrales, charlas magistrales, conferencias magistrales, y dicen, ¿en qué momento da clase? Bueno, ahora esa gente que no entendía de esas palabras, ahora las va a entender a la fuerza, porque no tengo un marcador ahorita y no tengo una pizarra que estamos añorando en este momento, porque al profesor le gusta estar con la pizarra, sea como fuere, por todo el tiempo, por poco, pero con su pizarra, así nos hemos acostumbrado, a estar interactuando, dialogando, viéndonos ya no solo a los ojos, sino a la cámara, y tratando de decirle al estudiante que si cogemos cierto producto, hablemos de marketing, y queremos llegar al consumidor final, ¿de qué forma podemos enlazarlo? ¿Cuáles van a ser las estrategias para llegar? Y empiezo a conversar, pero más que conversar, empiezo a debatir, empiezo a decirle al estudiante una pregunta y que él me responda y viceversa. Y empezamos a hablar. Empezamos a lo que es la esencia en la academia, el debate que no ha existido en el Ecuador, porque la clase es clase, el profesor lo dicta y el estudiante la copia, la escucha, etcétera, pero no hay un punto de quiebre, un punto de discusión, y ahorita sí va a haber, claro que sí, porque hay muchas cosas que no se van a entender, porque el profesor que estaba acostumbrado quizás a tener el libro, y quizás a ponerlo al estudiante a exponer, o quizás hacer cualquier tipo de metodología, ya tendrá que cambiarla, tendrá que prepararse de otra forma, tendrá que ser espontánea esa clase. Y cuando hablamos de espontáneo, hablamos de magistral, hablamos de que lo estamos manejando todo, tanto así que te estoy vendiendo no un producto, no un servicio, sino te estoy vendiendo algo que tú puedes utilizar como prefieras, como quieras, que es el conocimiento. Entonces, este semestre va a ser muy duro, simplemente vamos a cumplir, más nada. Vamos a prepararnos, vamos a entrar a un Zoom, vamos a entrar en cualquier tipo de plataforma virtual que nos brinde la oportunidad de hacerlo
y vamos a cumplir. Al docente universitario no se lo formó así, pero por no formárselo así no significa que le va a ir mal. No, no se preparó nunca. Y esto no es porque existe la pandemia ahora, sino porque no le dio la gana quizás. Porque de que tenía que profesionalizarse en su cátedra, podría hacerlo. Y ahí van los congresos internacionales. Claro que pocos iban, otros iban. De repente el apoyo de la universidad. Mire, esto va a ser una aventura. De los problemas, oportunidades. Somos ecuatorianos y hay que sacar a este país adelante. Que no venga más de lo mismo. Que no sea la típica clase tradicional, sino que hagamos que al estudiante le nazca la necesidad de investigar y de saber algo más. Porque una clase online significa no llegar o llegar en cero a una clase, no. Una clase online significa llegar con algo. Y luego que termine esa clase, estar ya en el libro, estar ahí mismo en el internet revisando lo que falta por ver. Es un poco más complicado. ahí está el desafío. Ahí está el desafío y recojo las palabras del ingeniero Omar Mejía cuando decía, habrá que entender a la fuerza. Eso va dirigido a algunas personas que quizás se han resistido por estar apegados a una forma cuadrada de hacer educación. Y diría yo que muchas veces anteponiendo otro tipo de intereses, ¿no? Chuchumequerías como estar pendiente de que, ay, que no da clase, es que no está trabajando, es que no está aquí, es que mandó el deber por correo electrónico. Esas ideas forman parte de un pasado que ya no nos sirve para nada. Quiero agradecerle al ingeniero Omar Mejía, empresario y docente universitario, por estos valiosos conceptos en torno a la realidad que la comunidad universitaria enfrenta. Ha dicho él, hay que hacerlo, hay que cumplir, este semestre es un desafío, veremos los resultados, pero tenemos que sacar adelante al Ecuador, los ecuatorianos. Como conclusión, ingeniero, ¿qué decirle a los estudiantes? Ir con esa motivación, no ir en cero, preparar algo, una investigación antes de la clase y luego de la clase corroborarlo en diferentes fuentes. Para allí está el internet y su amplia gama de páginas y documentos que pueden ser revisados. El mundo cambió. La forma como se pensaba ya no está. Ahora se valoran muchas otras cosas que siempre se debió haber valorado. Pero lastimosamente, por mal o por bien, el ser humano es así. Si queremos afrontar los problemas, si queremos mejorar a este país, tenemos que adaptarnos. Pero no adaptarnos a lo que hay, sino adaptarnos a lo que uno quiere que exista, que es progreso, que es superación, que es ser mejor cada día. Si el estudiante toma el rol de estudiante, entonces sabrá que tiene que ser el mejor estudiante. Así como el trabajador toma el rol de trabajador, sabrá que tiene que rendir en su empresa, porque por eso le pagan. El estudiante tiene que rendir su rol de estudiante porque para eso hay un futuro esperándolo, con los brazos abiertos, para decirle, aquí está tu puesto, síguenos ayudando. El estudiante sabrá que la clase o que la forma de enseñanza no es que va a cambiar un 100%, no, es la metodología. Esa metodología ahora será un poco más fuerte. Quizás muchos piensen, bueno, el profesor va a dar su clase y yo estoy por acá, no me pongo el video para que no me vean, sigo en lo mío y todo lo demás. Vamos a retroceder un poco, porque eso se llama idiosincrasia. Quítale el chica a ese estudiante, imposible, y por si no lo ves. Va a haber mucho retroceso, pero también va a existir, como todo, una luz al final del túnel, que esperamos que este semestre se dé, no lo creo, quizás el próximo, pero que el estudiante sepa que debe tener mayor responsabilidad para él en este semestre y que el profesor también sepa que la responsabilidad doble le pertenece a él, porque una cosa es estar viendo a un estudiante en un aula física, otra cosa es estar hablándolo a través de una cámara. Hay que enamorarlo, hay que motivarlo. Oiga,
Enamorarlo en el buen sentido de la palabra, no me va a enamorar usted a mí en la entrevista, pues no, que se puede. Déjame terminar la frase entonces, enamorarlo, motivarlo, engancharlo a lo que uno piensa que le va a servir. Y la única forma para eso es que el estudiante sepa que todo lo que se le está hablando y comunicando va a ser una herramienta útil, necesaria y suficiente para que él tenga un futuro prometedor, distinto y diferente. Muchas gracias, Cristian. Qué belleza, qué belleza. Muchas gracias por compartir esas opiniones valiosas con nosotros aquí en este espacio, señor inspector. Y vea que coincide el ingeniero Omar Mejía. Yo hace unos días entrevisté al doctor Bosco Alcíbar Dueñas, pediatra, y hablaba exactamente lo mismo referente a los niños que supuestamente van a recibir clase online, y resulta que hay niños de cierta edad que aún no deben ser expuestos a una pantalla. Imagínense que la profesora no tenga el carisma o el lenguaje corporal para llegar a un niño a través de una videollamada. Un niño viendo en la ventana del celular a la mismísima bruja del 71. ¿Qué clase va a tener? ¿Qué educación va a recibir? Hay muchas preguntas seguramente en todos, en los padres, en los estudiantes, y eso solamente lo averiguaremos con el tiempo. Muchas gracias al ingeniero Omar Mejía. Esto es Señor Inspector. Si usted tiene una denuncia, una queja, le vino la planilla de luz alta, la planilla de agua, no es el valor que usted está acostumbrado a pagar y piensa que le están cobrando demasiado, denúncielo aquí en Señor Inspector. En pantalla están las redes en las que nos pueden escribir por interno. Haremos el seguimiento de esa denuncia y exigiremos que usted reciba una respuesta como usuario y consumidor. Hasta la próxima.